Hola, mi grupo está conformado por Verónica Hernández y mi persona, Lina Fonseca. El día de hoy vamos a mostrarles dos ejercicios de cómo se hace la ecuación de la circunferencia a partir de tres condiciones. Bueno, los términos con los que vamos a trabajar este ejercicio es P 1,9, J 8,2 y R menos 9,9. Primero debemos tener claro cuál es la fórmula. Y la fórmula es x al cuadrado más y al cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Bueno, primero vamos a empezar con esta, hay que resolverlos uno por uno. Tenemos que tener en cuenta que x es 1, que y es 9, que d es 1 y que e es 9. Entonces empecemos a reemplazar. Aquí sería 1 al cuadrado más 9 al cuadrado más 1d más 9e más f igual a 0. Bueno, primero vamos a empezar con esta, hay que resolverlos uno por uno. Tenemos que tener en cuenta que x es 1, que y es 9, que d es 1 y que e es 9. Entonces empecemos a reemplazar. Aquí sería 1 al cuadrado más 9 al cuadrado más 1d más 9e más f igual a 0. Ahora empezamos a organizar. 1d más 9e más f es igual, sumamos esto, 81 más 1, 82. Vamos a ponerlo a su opuesto. Aquí está positivo, aquí lo pasamos a negativo, menos 82. Y aquí tenemos el primero. Ahora empezamos a organizar. 1d más 9e más f es igual, sumamos esto, 81 más 1, 82. Vamos a ponerlo a su opuesto. Aquí está positivo, aquí lo pasamos a negativo, menos 82. Y aquí tenemos el primero. Ahora vamos a seguir con el segundo, que es J 8,2. Y hagamos lo mismo que ahorita, reemplazar. Empezamos 8 al cuadrado más 2 al cuadrado más 8d más 2e más f igual a 0. Y empezamos a resolver. 8 al cuadrado es igual a 64, 2 al cuadrado es igual a 4, ponemos lo mismo de ahorita, más f igual a 0. Y aquí ya empezamos a organizar. 8d más 2e más f es igual, hacemos la suma de esto, 64 más 4 es igual a 68. Aquí está positivo, aquí se pasa a negativo. Y aquí tenemos el segundo. Ahora vamos a seguir con el tercero, que es r menos 9,9 y es menos 9 al cuadrado más 9 al cuadrado más 9d más 9e más f igual a 0. Y aquí empezamos a resolver. Menos 9 al cuadrado es igual a 81, se pasa a positivo, más menos 9 al cuadrado 81 otra vez, más 9d más 9e más f igual a 0. 81 más 81 es igual a 162, pero vamos a empezar a organizarlo. Y es 9d más 9e más f igual a 162, pero lo pasamos a negativo. Recuerden, si aquí está positivo se pasa a negativo y si está negativo se pasa a positivo. Y este sería el tercero. Ahora vamos a sumar el resultado del primero con el del segundo. Y el segundo lo vamos a multiplicar por menos 1. Entonces vamos a bajar el primero, que es 9d, lo ponemos igual, más 9e más f igual a menos 82. Este lo vamos a bajar, pero sus signos los vamos a poner opuestos. Ahora ponemos
8D menos 2E menos F igual a 68 positivo. Y lo resuelvo. Más 7E, cancelamos F, porque F más F es igual a F. Y aquí resolvemos menos 82 más 68, que es igual a menos 14. Y aquí tenemos el cuarto. Ahora vamos a hacer lo mismo con el resultado del segundo y del tercero. Entonces, empezamos a resolver. 8D más 2E más F, que es igual a menos 68. Y empezamos con el otro, 9D menos 9, no se les olvide que aquí vamos a cambiar los signos a su opuesto, menos F, que es igual a 162. Bueno, aquí ponemos menos 7E, el signo del mayor que es 9. Aquí cancelamos F. Y esto es igual a 94. Y aquí tenemos el quinto. Ahora vamos a sustraer la ecuación cuarta y quinta. Menos 7 más 17D es igual a 10D. Esto lo cancelamos porque es igual. Y aquí es igual a 80. Menos 14 más 94. Ahora, este 80 va a dividirse entre 10. Aquí está sumando, aquí pasa a dividir. Entonces D es igual a 80 entre 10, que es igual a 8. Ahora vamos a reemplazar 7. Ya sabemos que el valor de D es 8, entonces lo ponemos entre paréntesis porque se va a multiplicar, más 7E, que es igual a menos 14. 7E es igual a menos 14 más 56, que es la multiplicación de 7 por 8. Ahora este 7E vamos a ponerlo con la suma de menos 14 más 16, que es igual a 42. Luego ese 7 pasa a dividir 42 con el 42. Y esa división es igual a 6. Y ya sabemos que el valor de E es 6. Y F es igual, la suma de esto, a 144. Y aquí tenemos el valor de F. Y ya para finalizar vamos a reemplazar los términos en la fórmula general. Empezamos x al cuadrado más y al cuadrado más 8d más 6e menos 144, que es igual a 0. Y para finalizar, pues ya tenemos claro que el valor de d es 8, el de e es 6 y el de f es 144. Buenos días, mi nombre es Verónica Hernández y hoy les vengo a presentar un ejercicio resuelto sobre la ecuación de la circunferencia en 3 pasos. A continuación les voy a presentar mi ejercicio, que sería A menos 1, 4, B 3, 7, C 5, 6. Ahora les voy a presentar la ecuación general, la cual se debe basar todo el ejercicio, que sería x a la 2 más y a la 2 más dx más ey más f igual 0. Buenos días, mi nombre es Verónica Hernández y hoy le vengo a presentar, junto a mi grupo Lina Fonseca, que ya ella presentó el video pasado, la ecuación de la circunferencia en 3 pasos. Esta es mi ecuación: A menos 1, 4, B 3, 7, C 5, 6, y vamos a comenzar solo por la ecuación A. Entonces esta sería la 1, que sería x. Bueno, ahora a continuación vamos a resolver cada uno de los incisos. Vamos a comenzar con el inciso A,
y este sería X y este sería Y. Entonces quedaría así. Menos 1 a la 2 más 4 a la 2 más menos 1D más 4E más F igual 0. A continuación vamos a resolver estas dos potencias, que quedaría 1 más 16 menos D, resolvemos esto también, más 4E más F igual 0. Y ahora vamos a resolver esto, que quedaría menos D más 4E más F igual menos 17. Porque aquí esta suma nos da 17 y lo pasamos al otro lado, y como aquí está positivo, pasa a negativo. En la ecuación A, que A es menos D más 4E más F igual menos 17, la vamos a apartar a un lado porque ahora a continuación la vamos a utilizar. Ahora vamos a resolver el inciso B. B quedaría así. Sería 3 a la 2 más 7 a la 2 más 3D más 7E más F igual 0. Ahora resolvemos estas dos potencias como anteriormente había dicho, y esto quedaría 9 más 49 más 3D más 7E más F igual 0. Y a continuación hacemos la suma aquí y lo organizamos respectivamente. Entonces quedaría 3D más 7E más F igual menos 58. Menos porque aquí está positivo y pasa al otro lado negativo. Ahora vamos a resolver la ecuación C, 1 y 2, que son esta y esta. Entonces nos quedaría así. Menos D más 4E más F igual menos 17. Y 3D más 7E más F igual menos 58. La ecuación de abajo la vamos a multiplicar por menos 1 para que así nos cambien los signos. Entonces quedaría de esta manera. Menos D más 4E más F igual menos 17. Y la de abajo nos quedaría menos 3D menos 7E menos F igual menos 58. ¿Ok? Entonces esto nos quedaría menos 4D más 3E, cancelamos las F's, igual menos 41. Y esta sería nuestra ecuación número 4. A continuación vamos a hacer otra sustracción, pero esta vamos a usarla con la ecuación número 2 y la ecuación número 3. Entonces nos quedaría de esta manera. 3D más 7E más F igual menos 58. 5D más 6E más F igual menos 61. Esta otra vez la vamos a multiplicar por menos 1 para que nuevamente nos cambien los signos. Entonces nos quedaría de esta manera. 3D. Entonces nos quedaría de esta manera. Menos 4D menos 3E igual menos 41. Abajo nos quedaría 4D menos 2E igual menos 238. Y esto nos daría así. Ahora vamos a eliminar las D y nos quedaríamos solo con 5E, que sería la resolución de estas dos. Y este 5, esto lo dividimos
238 menos 238 lo dividimos entre menos 5, entonces esto nos daría 39,8, 4. Entonces, este sería el valor de E. A continuación vamos a hacer una sustracción a partir de las dos ecuaciones que acabamos de encontrar, que son la 4 y la 5. Entonces esta nos quedaría de esta manera. Menos 4D menos 3E igual menos 41 y menos 2D más 1E igual menos 119. Esta la vamos a multiplicar por menos 2. Entonces nos quedaría de esta manera. Menos 4D menos 3E igual menos 41. Y abajo nos quedaría 4D menos 2E igual menos 238. Entonces seguiríamos aquí. Vamos a cancelar los 4 y vamos a resolver esto, que nos quedaría 5E igual menos 238, y este 238 lo vamos a dividir entre menos 5. La respuesta de este sería E igual 39,4. Entonces 39,4 sería el valor de E. Ahora a continuación vamos a reemplazar el valor de E en la ecuación número 5, que sería esta. Entonces pondríamos menos 2D más 1E igual menos 119. Entonces esto nos daría menos 2D igual 119 menos 39,4. Entonces D es igual a esta, vamos a resolver esta y pondríamos 79,6, y esta la vamos a dividir entre menos 2. Entonces esta respuesta daría D igual a 39,8. Entonces 39,8 sería el valor de D. Y ahora vamos a encontrar el valor de F a partir de la ecuación número 1. Entonces nos quedaría así. Menos D más 4E más F igual menos 17 menos 39,8 más 4 menos 39,4 más F igual menos 17. Entonces F sería igual a menos 17 menos 197,4. ¿Por qué 197,4? Porque acabamos de resolver esta mínima ecuación que tenemos aquí. Entonces esta sería la respuesta. Ahora vamos a restar estos que están aquí y nos vamos a sumar, porque si no es igual es 1. Y esto nos daría el valor de F, que sería F igual 214,4, que este sería el valor de F. Ahora, ya teniendo el valor de cada una de las partes de la fórmula, podemos organizarla de la siguiente manera. X a la 2 más Y a la 2 más 39,8X más 39,4E más 214,4 igual 0. Entonces esta sería la ecuación general de cada uno de estos tres incisos. Gracias.